Puse así como un título medio político, no voy a hablar de política, pero bueno, durante muchos años tuve como este conflicto de no saber cómo explicar el trabajo porque hacía muchas cosas, todas estaban vinculadas con el arte, pero bueno, podía terminar me preguntan, ¿sos artista? Sí, pero también hacía otras cosas, entonces robé un poco este concepto de un curador chileno que conocí este año que tenía la misma problemática que yo y la pude resolver bajo este concepto de militancias múltiples. Todas tienen que ver con el mundo del arte. Las nucleé un poco como en estos tres ejes. En realidad después podría haber hecho como subdivisiones de otras cositas que a lo mejor van a ir saliendo. También me dedico a la docencia y como buena docente suelo hablar mucho, con lo cual pregunten, interrumpan, lo que quieran se puede preguntar, pero la palabra nunca ha sido mi problema, así que ustedes pregunten sin problema. Bueno, voy a arrancar hablando sobre la producción artística. Yo hice la Escuela de Bellas Artes, la Primera Pueyrredón. La única posibilidad de la Pueyrredón era egresar de profesor. Ahora eso está modificado, bueno, existe el IUN, entonces el lío del IUNA. Y en realidad en ese momento a mí no me interesaba mucho la cuestión docente, sí me interesaba la producción artística. El formato tenía la posibilidad de que vos te puedas especializar en escultura, dibujo, yo me especialicé en pintura, que es algo que en realidad hoy no sé si me define por completo, no sé si me definiría como pintora, pero me siento más cómoda con la idea de artista sí, póngale artista. Y hace un par de años que estoy trabajando en intervenciones, justamente repensando esta idea de la pintura. La pintura como soporte, lo que me pasó es que se me agotó un poco la pintura como la idea del cuadro colgado en la pared, también sumado a que cosas que después vamos a hablar un poco más, a mi tarea como curadora, como gestora cultural, tuve una galería hasta hace muy poco, con lo cual también siempre pensar la obra en el contexto expositivo fue importante y me empezó a pasar hace un par de años que la idea de la obra colgada en la pared como objeto que se cuelga me resultó como un poco, no recuerdo la palabra, ¿cómo podríamos decir? No me alcanzaba, como que se me quedaba corta la cuestión. Insatisfecha, sí, media fea esa palabra. No, soy una mujer insatisfecha. Claro, quedaba medio así. Bueno, esta fue una de las últimas exposiciones que fue como medio a principio de año en la Fundación Levenson, que es un espacio, no sé si lo conocen, está en Constitución, es un sector de la ex fábrica Bagley. Durante un tiempo funcionó ahí el MOCA, que era también un espacio de arte, teatro, música, y ahora tienen una sala bastante grande, interesante, porque no hay tantos espacios así en Buenos Aires, digamos, salvo las salas de museos, no hay espacios grandes de exhibición, y la verdad que esta sala es súper interesante, tiene el formato fundación, así que si en algún momento escuchan hablar sobre la Fundación Levenson y ven algo interesante, vayan, que está buena la sala. Y esta fue una muestra con curaduría de Herminda Mindy, la ITE, donde me invitó a mí y a otra artista, Guadalupe Gómez Pinto, que es de La Plata, pero vive acá en Buenos Aires. Las obras de Guadalupe son las que de papel y textil. Y mi trabajo es de intervención, donde hace un tiempo empecé a laburar con plotter. El plotter, ¿vieron el que se usa? El plotter, el vinilo, el plotter de corte. Antes estos laburos los hacía en pintura, como que mantenía ese gesto pictórico y seguía como necesitando la cosa como manual, que a veces decir eso es como medio de modé, pero bueno, seguía necesitando, pero claro, el proceso de pintar, que era casi como mural la cosa en la que me metía, me llevaba un tiempo que no tenía que ver con el concepto de la obra. Entonces empecé a laburar con estos vinilos,
que responden a algo que a mí me interesa del laburo, que es la idea de lo efímero. No me interesa para nada que la obra pueda perdurar, o que digamos, de alguna manera el mural sí respondía a eso. Como que me interesa que sea una instancia de un tiempo determinado y que después eso se destruya por todo este cuestionamiento de la obra colgada en la pared, la circulación de la obra en términos comerciales. Es algo que no es que esté en contra del mercado, pero no me interesa como principio. Así que bueno, lo que estoy haciendo es laburar con estos plotters. Se abre como un mundo tremendo, porque hay colores, texturas, brillos, plateados, bueno. Y además también lo que es interesante es que no hay límite como espacial, porque también estos trabajos tienen mucho de corporal físico, ¿no? De hecho, cuando armaba la presentación en un momento dije, hay un montón de fotos mías, parece que era como medio un... Pero bueno, el laburo de lo físico, que a mí me sigue interesando, en este tipo de trabajos es muy importante, y en la pintura, yo pintando eso me pasaba que no me daba el cuerpo para abarcar grandes espacios. Y como no me da el presupuesto para tener asistentes, ni mucho menos, entonces este material respondía muy bien. Y bueno, además en este caso el piso, bueno, por ahí en esto se ve más el piso, que es este porcelanato, reflejaba muchísimo, y el vinilo tiene esa cosa así como muy brillosa, con lo cual funcionaba muy bien. Y después también presenté estos trabajos en papel, que es otro laburo que encaré, donde estoy haciendo intervenciones sobre hojas de libros impresos, por lo general de cuentos, que tienen, o sea, cuentos que van acompañados de ilustraciones que hicieron otros, sobre las que yo trabajo y les cambio totalmente el sentido. Y hay también toda una cuestión sobre la que estoy laburando ahora, que no está muy resuelta aún, que es todo ese proceso mediante el cual yo encuentro estos libros o los busco. De alguna manera eso con el tiempo quiero empezar a incorporarlo en la obra como parte del proceso y hacerlo visible, porque por ahora es un proceso que para el público no es visible. Todos estos trabajos en papel además cumplen como esta función o este concepto de ser amuletos. Tienen funciones como mágicas, como la idea de poseer un objeto y adjudicarle un valor mágico que en cierta manera es casi como delirante o irrisorio. Son amuletos que sirven para cosas que no tienen ni mucho sentido ni mucha importancia. Sí me interesa trabajar como sobre la impronta de otro y modificarle el sentido. Por eso, digamos, no es solamente la hoja del libro impreso, sino el libro impreso con ilustración, si no, no me sirve. Trabajo con acuarelas, con témperas, a veces acrílicos. Y este es otro trabajo que también hice este año en la Galería Pasaje 17. Pasaje 17 tiene una convocatoria que está abierta casi todo el año para intervenir los baños de la galería. Tiene 3 baños: el baño rojo, el baño azul y no me acuerdo qué otro baño. Y a mí siempre me pareció como muy interesante esa idea de exponer o de pensar un laburo en ese ámbito. Tal vez también por esto que les decía antes, ¿no? De como poner en cuestionamiento los sistemas de exhibición actuales. Así que bueno, presenté un proyecto, esta convocatoria, y este año se inauguró, por eso ahí están mis hijitas. Me tocó el baño de hombres. También había como una cosa, me parece, de fetiche de poder entrar al baño de hombres, que será algo que siempre me producía curiosidad. Digamos, más allá de esta cuestión del vinilo, de la idea de la intervención, estoy trabajando con toda esta gran serie de obras que responden a imágenes del fondo del mar y que parten de un inventario que voy llevando hace unos 4 años más o menos, es como una especie como de herbario, si lo quieren llamar así. Son como fichas de dibujos muy pequeños que funcionan para mí como un inventario de
de imágenes orgánicas, que algunas veces son reales, de plantas marinas, plantas terrestres, y a veces son inventadas, pero bueno, es como todo un repertorio que a mí me sirve muchísimo para ir combinándolo en cada una de estas intervenciones que hago y que, bueno, de alguna manera, igual que esas intervenciones en los papeles, creo que en algún momento lo voy a hacer público. Por ahora funciona solo como un inventario mío propio. Yo soy museóloga y estoy medio como especializada en la cuestión de archivo y de inventario. Laburé varios años en el archivo de curaduría de Malva del museo, entonces seguramente o claramente la cuestión como del archivo y del inventario me viene por ahí, y además eso de alguna manera está relacionado con la figura del naturalista, esos naturalistas esos primeros viajeros que llevaban a América y hacían esos inventarios de las especies que iban encontrando y que además estaban cargados de fantasía, ¿no? Era como un inventario pseudocientífico porque también había mucho de invención en eso, así que bueno, juego como un poco con esa idea. Todo eso está metido ahí. Acá sí trabajé con pintura. Bueno, no sé si es un lugar súper difícil de fotografiar, ¿no? Pero además como muy físico. Me pasé 4 días enteros adentro del baño ese con las bolitas esas que le ponen de naftalina. Después tenía los pinceles, los tarros de pintura, todo lleno de olor a la naftalina del baño. Creo que después de esto no entro nunca más un baño de hombre. Y lo que estuvo bueno en este laburo es que lo que pude introducir fue el sonido, entonces había un ruido a agua constante, la idea de entrar y estar como sumergido, que es algo que ahora vamos a ver en un laburo anterior, los ordené como desde el último para atrás. Como esa idea de inmersión de la obra me interesaba muchísimo, y recién en esta situación pude como terminar de resolverla al introducirle sonido. Que bueno, como vengo de la pintura, también fue meterme en otro mundo, el sonido, que estuvo buenísimo, pero fue como difícil. Me invitaron a exponer como parte del grupo de una galería que existió hace un tiempo que se llamaba Mapa Líquido, y nos invitaron a este espacio Paniarte, que tiene una fundación de arte, a exponer los ex Mapa Líquido. Y cuando el curador de la galería me llamó, me dijo, bueno, traete alguna pintura. No, le dije, no, ¿sabes qué? Pintura ya no me alcanza. Entonces, bueno, le propuse hacer en la vidriera del espacio una intervención con tinta blanca, volviendo otra vez esa idea del inventario y de ese repertorio que voy tomando de distintos lugares, desde los empapelados de casas y de lugares donde voy, que siempre tienen como flores, cositas, hasta estampas de tela, libros. Bueno, armo como un repertorio que puede salir de cualquier lado. Y esto fue quedando, para mí funcionaba ahí durante el tiempo de la exposición, y después lo venían a limpiar y se iba y quedó ahí. Y este fue un trabajo que hice también ese mismo año en Tucumán, donde ahí fue que empecé a pensar en esta idea de la obra como que te envuelve. Entonces para eso es un espacio en Tucumán que se llama La Espora. Tucumán tiene una escena súper rica artística, y funcionan allá muchos espacios donde hay en un mismo lugar hay bar, sala de teatro, de música y galería de arte. Hay un montón de lugares que funcionan así. Y este es uno de esos casos donde tienen una galería, una sala de teatro, un restaurante, un lugarcito donde tocan músicos. Y abrieron este espacio, esta fue la segunda exposición, que gira un poco en torno a trabajar sobre obras más experimentales. La galería que tienen ellos en el espacio es más tradicional. Entonces para eso tenía además la problemática de cómo trasladar la obra y todo eso a Tucumán.
Entonces lo que hicimos fue pintar todo el espacio con pintura de pizarrón negra y trabajé con pastel tiza. Otra vez volviendo sobre esa idea de lo efímero, de lo volátil de la obra, ¿no? No me interesa para nada la docencia en términos de la práctica artística, es decir, nunca fui buena para taller de pintura, para enseñar técnicas de pintura, no sé, para mí no hay algo del hacer artístico que es muy individual y personal y que nunca fui buena para eso. Pero sí me gusta mucho la docencia más teórica. Así que, bueno, ahí un poco les puse en qué ámbitos trabajo, en ámbitos sobre todo universitarios. Me gusta trabajar con adultos. Doy clases en la Universidad del Museo Social, en la carrera de museología. Soy museóloga también, creo que sí, ya lo dije. En la carrera de curaduría, que es otra de las áreas a las que después me especialicé y en la que trabajo bastante. Doy clases en la Universidad de Palermo, en UAD. El ámbito universitario me interesa bastante. Y también trabajo fuera de los espacios institucionales, sobre todo dictando talleres que tienen que ver con cuestiones que no están en los ámbitos institucionales o cosas que veo como falencias de los sistemas educativos, sobre todo artísticos. Cómo circular en el medio, cómo difundir la obra, cómo trabajar en cuestiones comerciales de la obra, cuestiones que por lo general no suelen estar dentro de las currículas universitarias o terciarias. Y hace un tiempo también estoy trabajando para el Consejo Federal de Inversiones, que lo puse a propósito porque no lo conoce mucha gente y es un recurso re interesante. El CFI, Consejo Federal de Inversiones, es un ente que es estatal, pero es autárquico, y lo que hace es manejar el dinero de coparticipación de las provincias y sobre todo lo destina a cuestiones de cultura, de formación, de investigación, y por lo general lo que hace es a principio de año acercarles una lista de profesionales a las secretarías de cultura, a las provincias, y de ahí ellos eligen distintos profesionales y el CFI lo que hace es financiar capacitaciones. Y eso a mí me permitió viajar un montón. Ahora este fin de semana me voy a Bahía Blanca, al Museo de Arte Contemporáneo, a dar un taller sobre curaduría y montaje de exposiciones. Y la verdad que, bueno, está buenísimo salir de Buenos Aires y dialogar con otros contextos y otras problemáticas, y incluso para pensar las propias, a mí me enriquece muchísimo eso y me hace pensar también en la necesidad de generar cada vez más relaciones, ni siquiera entre Buenos Aires y el interior, sino relaciones entre Córdoba y Río Negro. Ahí me parece que hay un ámbito de laburo en términos de gestión y de arte que es muy fuerte. Claramente hay un discurso que a mí siempre me hace mucha risa, el interior siempre ve como a Buenos Aires, como en Buenos Aires pasa todo. Buenos Aires ve que acá no pasa nada, que todo pasa en Londres. Lo que viven en Londres ven que todo pasa en Berlín, y no sé, lo que viven en Berlín pensarán que todo pasa en la luna. Entonces me parece que hay algo ahí de la insatisfacción de los circuitos que está bueno pensar. Bueno, ese es mi mundo docente. Puse algunas fotos de los talleres. Siempre estoy hablando, vieron que no mentí, no es el caso. Y traje imágenes de la otra militancia, que es la militancia de la curaduría. Cuando yo estaba estudiando la carrera de Bellas Artes en la Pueyrredón, me metí a estudiar museología con la ilusa creencia de que en museología iba a poder aprender cómo exhibir mejor mi obra, cómo iluminar mi obra, es lo que menos hago. Hoy justo estaba hablando, soy muy mala para hacer curaduría de mi propia obra,
soy muy mala para hacer gestión de mi propia obra, pero hago mucho, o sea, dedico gran parte de mis horas profesionales a hacer ese trabajo con artistas. Es como muy gracioso, porque, por ejemplo, mi página web suele ser un desastre, siempre está desactualizada, que es lo que yo hago con los artistas, o sea, bueno. Y entonces después lo que terminó sucediendo es que esa idea de que la museología me iba a servir para exhibir mi obra se fue derivando en otros, y es un laburo que me gusta mucho hacer. Me especialicé en curaduría, y esta es una muestra que es la primer muestra que hago de un artista no vivo, que es Santiago García Sáenz, que es un artista argentino que se murió en el 2005, pintor, un artista que laburaba al óleo, una estética, una búsqueda muy propia, pero muy relacionado con todos los artistas de la generación de los 2000, de los fines de los 90, de los 2000. Y hace 2 años más o menos, hicimos un acuerdo con la familia del artista y estamos laburando la difusión de su obra, yo desde la curaduría, y hay otra persona que se encarga desde lo comercial para poder sostener toda la obra. Está en un departamento organizada como un archivo, depósito, inventario de su obra. Entonces la idea de la comercialización es para sustentar eso. Y hicimos esta muestra en un espacio muy pequeño, muy under, pensando justamente en un poco la forma que tenía él de laburar, que es en una galería que se llama H, que está en el patio del liceo. Es un lugar donde, en un colegio antiguo, donde hay talleres de artistas, galerías de arte, estudios de diseño, un lugar que está bueno. En ese lugar está esta galería, donde lo que hicimos son como era un colegio viejo, los espacios que se ocupan son como las aulas, son muy chiquitas. Entonces hicimos una selección de obras de pequeño formato y también poniendo un poco el ojo en obras que no se habían visto mucho de García Sáenz. Bueno, la idea después de esta muestra hacerla más grande, llevarla a un ámbito institucional, laburar desde una mirada actual de este artista que en realidad se murió no hace mucho, pero tampoco hace tan poco, y que la acción curatorial es muy fuerte para terminar de legitimar a este tipo de artistas. Así que fue para mí y es un desafío interesante, porque laburar con un artista que no está también es medio raro. Estoy muy acostumbrada a hacer curaduría con artistas que están, entonces dialogamos un montón sobre la obra, le pregunto, voy al taller, y de alguna manera lo que uno construye desde ese relato curatorial sabe que está avalado por el artista que te acompaña. En este caso el artista no está, con lo cual la mitad de las cosas me las imagino. No, se labura mucho con investigación, pero hay como algo de construcción que es mucho más fuerte en un artista que no está que el que sí está presente. Y de los proyectos curatoriales traje solamente imágenes de esto, y traje datos de algunas otras curadurías que hice aquí, allá, en Ushuaia. Trabajé en un proyecto que estuvo muy bueno de artistas ecuatorianos, que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación. Me gusta a mí mucho trabajar en curadurías de este tipo, porque permite como entrar y salir sobre todo de las instituciones. Hacer una curaduría para el Museo de Ushuaia, relacionarme con lo institucional y después salir y por ahí hacer una muestra en un ámbito así pequeño, más fuera de los circuitos oficiales, como esta galería que les contaba recién. Y la verdad es que es gran parte del laburo que hago diariamente, el de curaduría me gustó un montón. Y bueno, ahí les puse algunos de los proyectos futuros. Estamos armando una muestra de artistas chilenos, contemporáneos, chilenos, argentinos, los dos, para el Centro Cultural de la Embajada de Chile, que lo conoce muy poca gente, y es un centro cultural hermoso, que está frente al ACA, está en Libertador y Italia, en el centro del parque, así que también ahí tienen otro lugar
para conocer, y una exposición en Pasaje 17 con un artista, Fernando Goin, que es un artista que vive acá en Capital, Elena Lozón, que es una artista que es argentina pero que vive en Chile, y con Pablo Guiot, que es un artista tucumano. Me interesa también como integrar esos contextos, así que estoy trabajando por lo pronto en estos dos proyectos curatoriales. Esta es la imagen del Centro Cultural de la Embajada. La puse porque esto también tiene que ver con esa última parte, esa última burbuja que había sumado, que es la de la gestión cultural, que es un término que en estos últimos años está como más de moda y que afortunadamente surgió porque lo que nos permite es nuclear un montón de cosas que algunos veníamos haciendo y que no tenían mucho nombre. No era curaduría, no era obra, no era docencia, pero se generaban proyectos y no terminaban de entenderse qué era. Bueno, son proyectos de gestión cultural, y ahí entra este proyecto que es una residencia de investigación y producción en arte contemporáneo, es decir, es una residencia para teóricos, para artistas, para curadores, para gestores, para críticos. Hicimos la primera edición, la armamos con Carolina Rodríguez Pino, que es una colega chilena, y yo, y hicimos la primera edición en febrero de este año, donde participaron 5 artistas, 5 residentes argentinos y 5 chilenos. Nos interesaba primero ese cruce, y este año está abierta de nuevo la convocatoria para participar, está abierta para toda Latinoamérica, no solamente chilenos. Y la idea es que durante 10 días los residentes trabajan en el Centro Cultural de la Embajada de Chile. Hay 2 ejes de pensamiento. Este año justamente la idea es pensar sobre las nuevas formas de circulación de la obra de arte y pensar el concepto de lo latinoamericano desde el lugar que los residentes quieran. Vieron que muchas de las residencias proponen presentar un proyecto, nosotros no nos interesa eso, sino que sea una residencia de producción y de pensamiento en torno a esos 2 ejes. Y la edición pasada trajimos un curador chileno que se llama Gonzalo Pedraza, y trabajó con nosotros también Rodrigo Alonso, y abrimos 2 charlas al público, y después hubo actividades con los residentes, fuimos a talleres de artistas, a visitar espacios de exposición. La verdad que es un proyecto que está bueno, son como 10 días así muy intensos donde se produce y se piensa. Y la idea de esto es como participan teóricos, y no siempre hay una exposición como conclusión, porque por lo general las residencias terminan con una exposición, la residencia se abre al público y se ve la exposición de lo que produjeron. Como también participan teóricos y a veces hay una producción que aparece recién después, o que algún proyecto, el formato final es una publicación. Este año estuvimos trabajando en la publicación de esta edición que se va a lanzar con la siguiente edición. O sea, se abre la segunda edición de la residencia y la publicación de la primera. Todo esto autogestionado, o sea, por si alguno se estaba preguntando de dónde sale el dinero, de miles de lugares, lo vamos gestionando desde distintos lugares posibles. La Embajada de Chile nos apoya institucionalmente y nos da el lugar, pero nada más. Acá está la convocatoria de la segunda edición de la residencia. Está re chiquita la letra, no me vean nada. Pero por lo menos les puse la página web para que chusmeen si les interesa. Las residencias, como en todo este rollo en el que yo me embarqué pensando como el conflicto de cómo vemos arte, dónde lo vemos, cómo circula, hay algo en el formato galería, en el formato exposición, como lo conocemos y como se vino desarrollando tradicionalmente, que me parece que ya no responde a nuestras necesidades diarias. No es una idea que es solo mía, sino que esto ya lo había planteado
por ejemplo, Ivo Mezquita en la Bienal de San Pablo del 2008, no sé si se acuerdan de esa Bienal donde no se exhibieron obras, fue una Bienal que se la conoció como la Bienal del Vacío, y donde el tipo planteaba esto, él decía, estamos utilizando un recurso, un formato del siglo XIX, como es la exposición, para exhibir obras del siglo XXI. Hay algo que no estamos queriendo ver arte contemporáneo en un formato que no responde. Entonces, de alguna manera, las residencias están ocupando ese lugar, también por una cuestión de contexto económico e incluso legal. Es mucho más fácil traer a 10 artistas chilenos a que produzcan acá que traer la obra de 10 artistas chilenos para ser exhibida acá. O sea, es más fácil que vengan, produzcan y se exhiba antes que hacer toda esa movida. Entonces ahí me empieza como a suceder, hay un montón de residencias acá en Argentina y en Latinoamérica, y internacionalmente el formato de residencia está bueno. También genera como el espacio de diálogo que me parece que entre artistas no sé si es tan habitual. Bueno, y este es el proyecto actual, como lo que termina casi de nuclear todo esto que vengo haciendo. Como les decía, tuve una galería hasta mediados de año. Participamos en Artebal y después de Artebal lo cerramos. El proyecto se llamaba Central de Proyectos. Y podría decir mucho sobre todo lo que pasó en esos 3 años y medio. Creo que probamos como todos los formatos. Teníamos la idea de abrir una galería para artistas. Y bueno, duró 3 años y medio. Casi parece que estoy hablando como de un novio que me dejó, ¿no? Nada, bueno, fue un proyecto que estuvo buenísimo, que también fue autogestionado, autosustentado, donde hacíamos curaduría, teníamos un staff de artistas, participamos 2 veces en Arteba. Intentamos como trabajar en esa cuestión de la comercialización de la obra contemporánea, y a mí lo que me pasó es que, bueno, como entré en crisis así con los formatos de exhibición, con el mundo del arte, preferí como retirarme más como al laburo que acompaña lo comercial pero que no lo define directamente. Y hace muy poquito abrí Lluvia, que es una oficina de curaduría, de gestión cultural y de formación. Me interesaba la idea de que pudiera existir un espacio donde se prestaran servicios y donde cualquier artista que necesitara, así como necesita un abogado, un escribano, existiera una oficina donde se prestan servicios curatoriales, asesorías para artistas, para coleccionistas. El laburo es como bastante múltiple, pero me interesaba la idea de oficina y de esto que pasa ahí, de escritorio y de sentarse y trabajar como en la construcción del contenido. Después está la parte de producción de obra, pero eso es como propio de cada uno, ¿no? Del otro lado de la imagen funciona el taller. Sirve, creo que también como para nuclear esto, lo de la idea de las militancias múltiples que yo les decía al principio. Es una plataforma bajo la cual, o como un gran alero bajo la cual puedo hacer un montón de proyectos que de alguna manera se pueden meter en cada una de estas categorías, ¿sí? Formación o gestión. Por ejemplo, ahora estoy trabajando desde el principio de año hasta ahora, hasta principios de octubre, estuve haciendo la producción de las muestras del MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Y cerré, digamos, mi gestión con una muestra de arte cinético italiano que hay ahora. Me fui del museo, me salí como del ámbito institucional, pero el laburo que estoy haciendo es tratar de hacer itinerar esa muestra por otros museos del país. Entonces, eso entraría como en la casilla de gestión cultural. Los que organizan esto son unos productores italianos con los que estamos laburando en conjunto, y entonces ahí aprovecho para traer a un especialista que es parte del grupo, que es especializado en montaje, un italiano. Entonces esto entraría en formación. Como un formato que a mí me sirve para ir como
canalizando varios de los proyectos que hago yo. Participación en encuentros de gestión, hay muchos grupos de gestión y sobre todo es el Fondo Nacional de las Artes el que organiza encuentros donde nos sentamos a discutir varias cosas. Una de esas que está buena es la que estamos trabajando hace un tiempo, es en la formalización del rol del gestor cultural. A raíz de uno de estos encuentros se generó un nomenclador que se puede buscar online, donde lo que hace es dar orientación sobre las tarifas de los honorarios de profesionales de este tipo. Que bueno, todo el tiempo uno se encuentra con esa situación de cuánto cobra un curador y haces una gestión, cuánto vale esta gestión que estoy haciendo de hacer itinerar la muestra, y son como profesiones que todavía no están organizadas. Entonces, bueno, parte de ese laburo que hacemos tiene que ver con eso, en los encuentros. Esta es la itinerancia que les decía antes, el taller del montajista italiano. Estoy armando un encuentro de curadores internacionales, que todavía no sé bien, estoy como armando las gestiones y va a tener un formato de seminario, taller, congreso, bueno, ahí estoy iniciando las gestiones. Y otro gran tiempo de mi vida profesional es laburar con artistas y coleccionistas, asesorías o ayudar a los artistas a presentarse una beca, armar un portfolio, armar una exposición, bueno, una como tarea bastante integral de todo lo que tienen que hacer. Yo te quiero preguntar, a mí me pareció interesante lo que refería de la obra perdurable, de exposición, a pasar a la obra efímera. Pero la obra efímera, ¿cómo entra dentro de la parte comercial? No entra. No entra. O, qué sé yo, por ahí se le puede buscar, participar en un festival de obra efímera. No entra. O sea, hay algo que... ¿Viste que existe? Digo, en esta actividad, digo, yo recién me preguntaba, bueno, si tengo expuesto algo, quiero ser reconocido, quiero vender mi obra, ¿no es cierto? Pasar a lo otro, a lo opuesto, ¿cómo sigo vendiendo mi obra y cómo sigo siendo, o sea, que me reconozcan? No sé, por ahí hay algo... No, está bueno porque... Pasa por algo emocional que no... Sí, es un debate que creo que yo no lo resuelvo nunca y que me parece que los artistas no lo resuelven nunca, es difícil eso. Solo, bueno, ¿qué hago? Vendo, entonces hago concesiones, hago lo que se venden. Como hay, viste, ese debate interno que uno tiene todo el tiempo en la cabeza. A mí lo que me pasa es que cuando yo hago una exposición o cuando llevo una obra mía a un ámbito público, me permite pensar un montón de cosas, ponerla en cuestionamiento de otros. Y no sé si tiene tanto que ver con el reconocimiento y con la cuestión comercial. Porque me acuerdo una vez que estaba llevando un cuadro en un taxi y el taxista me dice, ¿se puede vivir del arte? Y el tipo fue re loco, me hizo la pregunta que parecía re boluda, pero para mí fue como muy fundante y yo le dije, sí se puede vivir del arte, yo vivo del arte, no vivo de la venta de mi obra, pero digo, todo lo que hago me muevo en ese mundo. Y ahí como que me resolvió un montón de cosas. Puedo vivir del arte, lo disfruto, estoy con artistas, pienso el arte, pero a mi obra no la cargo de ese peso de pagar el gas a fin de mes. Podría haber sido una elección, pero... Sí, como debe haber mucho. Sí, pero la verdad es que no, a mí me interesa más la obra como posibilidad de pensamiento que como instancia comercial. Ahora, ojo, a veces hago una pintura y se vende y está buenísimo, pero no lo tomo como objetivo. ¿Cuál sería tu límite moral, entre comillas, como curadora o laburar desde ese lado de elegir con qué artista Está bueno, me gusta lo de moral. ¿Y por qué es algo re personal? Sí, re personal. Mira, justo les puse una cita de
que en realidad es de John Cage, pero lo cuenta un tipo que es diseñador, que tiene como unas 10, son como sus 10 tips. Y hay uno de esos tips que dice, cuando yo empecé a trabajar, pensaba como en la cuestión profesional, que tenía que aceptar a cualquier cliente y trabajar porque bueno, era un profesional. Yo al principio pensaba así. Bueno, la curaduría es, de alguna manera, es como un método que uno debería poder aplicarlo profesionalmente, me gusta o no me guste la obra. Y la verdad es que en el último tiempo mi límite moral es si coincido o no coincido con la búsqueda del artista, o la respeto por lo menos, ¿no? Pero no sé si eso es moral o no moral, capaz que eso es puro gusto, no sé. Milton Glaser, que es este diseñador que ya les decía, dice, él lo llama, si puedes elegir, no tengas un empleo. Esto lo leí hace muy poquito y sentí que de alguna manera definía todo lo que yo venía haciendo. Dice, una noche estaba sentado en mi auto fuera de la Universidad de Columbia, donde mi esposa Shirley estudiaba antropología. Mientras esperaba, escuchaba la radio y oí a un periodista preguntar, ahora que llegó a los 75, ¿tiene algún consejo para nuestra audiencia sobre cómo prepararse para la vejez? Una voz irritada dijo, ¿por qué últimamente todos me preguntan sobre la vejez? Reconocí la voz de John Cage. Estoy seguro de que muchos saben quién fue. El compositor y filósofo que influenció a gente como Jasper Johns, Merce Cunningham y al mundo de la música en general. Apenas lo conocí, admiré su contribución a nuestro tiempo. Sabes, no sé cómo prepararme para la vejez, dijo. Nunca tuve un empleo, porque si tienes un empleo, algún día te lo quitarán. Y entonces no estarás preparado para la vejez. Para mí ha sido lo mismo cada día desde los 12. Me levanto por la mañana y trato de darme una idea de cómo llevar el pan a la mesa hoy. Es lo mismo a los 75 y me levanto cada mañana y pienso cómo voy a llevar el pan a la mesa hoy. Estoy excelentemente preparado para la vejez. De alguna manera a mí como que me terminó de cerrar esta cosa, también porque esa duda de la obra, vender o no vender, la tengo todo el tiempo sobre laburar independiente o no, meterme en la institución o no, entrar y salir. Cuando leí esto dije, bueno, es lo que me pasa a mí. O sea, yo me levanto y hago, qué sé yo. Sobre todo, ¿saben? Porque recién cuando llegué, Mariana decía algo que es verdad y que yo también lo pensé. Cuando uno está haciendo un profesorado, cuando uno está haciendo, no sé, la carrera de médico, piensa que egresa y tiene que trabajar en un hospital, egresa y tiene que ser profesor y a lo mejor después terminan como profesores o haciendo un montón de otras cosas. Me parece que el mundo del arte permite como esa idea de trabajar de un modo creativo, seguir produciendo, seguir estar conectado con el arte y no sé si hay otras profesiones que tienen como esa flexibilidad de hacer. Así que bueno, ese era mi mensaje de hoy. Parece como la charla con moraleja. Pero un aspecto que me interesaba, así como comentario general sobre la charla, tiene que ver con esto que vos decías recién, ¿no? De no sentirse bicho raro cuando a uno le pasan estas cosas, de que trabaja en cosas que no sabe exactamente qué son, ni por qué se mete en esos proyectos, ni qué está haciendo, ni por qué hace esto y también esto otro, que aparentemente no tiene nada que ver. Y esto lo digo ya más por cuestiones autobiográficas. En donde uno, claro, es como no tiene un camino muy pautado. Este mundo es un mundo bastante raro, bastante poco reglamentado, bastante poco institucionalizado en algunos aspectos. Sí. Y entonces, justamente eso. Por un lado uno tiene mucha libertad, por otro lado tiene pocas pautas, entonces uno un poco entra en desesperación. Incluso una de las cosas que salieron acá en algunas de las charlas anteriores, sobre todo la de Alejandro Parisi el mes pasado, fue que en la propia producción de obra los caminos son tan abiertos, tan múltiples, que uno permanentemente tiene que estar eligiendo qué hacer y qué no hacer. Y a veces incluso la obra parece como contradictoria, ¿no? Digo, incluso hay ejemplos ilustres. Era Richter, por ejemplo, haciendo de obra figurativa hasta untando pintura con un secador de piso. Sí. Y creo que es una especie de condición bastante extendida, ¿no? Digamos, en el arte contemporáneo, eso, que en algún momento, sobre todo quizás en la etapa que están ellos, digo, porque también me pasó a mí cuando era
estudiante, uno lo ve como una cosa, una especie de caos y de que uno no se decide y que hay tantas cosas y que tendría que... Y después uno empieza a convivir un poco con eso y empieza a encontrar esto que vos decís, ¿no? Como, bueno, yo hago esto, me muevo en esto, me muevo de una manera tal que me permite articular estos distintos proyectos, estas distintas facetas, de una manera que cada una se potencia sobre la base de las otras, ¿no? Y entonces hay un proyecto de fondo, aunque uno no lo pueda definir exactamente, ¿no? Y esto, gestión cultural o incluso algo más amplio, porque podría, dentro de la gestión cultural por ahí uno excluiría la producción de obra, o al menos esa es la acepción usual de gestión cultural, y vos decís, bueno, vos también producís obra, entonces sos gestora cultural y artista. Y bueno, quizás es una forma de, lo digo, también contaste cómo tu obra se vio en parte influida por tu trabajo como gestora y seguramente al revés también. Sí. Entonces, digo, me parecía como un... No sé por qué me metí yo a hablar tanto, también, porque soy docente también, pero bueno, digo, como comentario así para solidarizarme acá con la causa. El año pasado fue... Sí, el año pasado. Este año, no sé, no importa. Parezco los viejos, ¿no? Que empiezo a decir. El Fondo Nacional organizó un encuentro y ¿cómo le puso? Decía, encuentro de artistas, gestores con proyectos de curaduría. Era un engendro, porque claro, no saben cómo meter en la bolsa a toda esa gente que está haciendo cosas que no sabe bien. Y solo voy a decir una cosa, si no, puedo seguir hasta las 10. Que esto que vos decías, que uno no sabe bien cómo llegó, hace 2 años el CESEBA, el Centro Cultural de España, trajo una curadora que dio un taller que se llama Nekane Aramburu. Y nos hizo hacer un ejercicio que estuvo buenísimo, que era agarrar una hoja así, tipo de papel de escenografía, y hacer como una especie de constelación o de mapa de cómo habíamos llegado hasta ahí. Me parecía re tonto, digo, esto que estamos haciendo terapia grupal, no entendía bien. Y estuvo buenísimo porque ahí es donde uno entiende como todo lo que estuvo haciendo en realidad está relacionado. No es que sos un loco que te levantaste un día a hacer una cosa o otra. Ese ejercicio a mí me sirve mucho. No voy a decir nada, si no digo hablar. Me tengo que ir a la clase, que no me hago de todo. Pero bueno, gracias.